Listo, bueno, nosotros estamos hoy aquí, Lorena, para darte una abrebocas de todo lo que te conlleva tener un casco y conocer obviamente todas las características y la protección que él brinda, que muchos motociclistas desconocen. Desconoce el motociclista cómo se llaman sus partes. Tanto así que llegan a la tienda y le decía yo a Fabián, y se ponen el casco simplemente así. Se prueban los cascos de esta manera. Y así ellos determinan que ese es el casco más apropiado. Pero esa no es la manera de comprar el casco. Ahí obviamente lo que está haciendo una persona es ponerse en riesgo. Y obviamente el asesor que lo está atendiendo estaba brindando una información inadecuada sobre cómo adquirir verdaderamente un casco. Entonces Vladimir te va a dar una abrebocas a todo el tema normativo que hay en el país y cómo es de importante nosotros saberlo desde el punto de motociclista o tú, así no lo seas, para que obviamente un familiar que maneje moto, ¿sí?, en tu grupo familiar, pues obviamente conozca qué leyes y regímenes pues obviamente hay en el tema del motociclismo y el tema de protección a nivel de cascos. Listo, Vladimir, dale, empieza. Listo. Bueno, empezando, hablamos de la resolución 1080-2019. Esa resolución nos habla sobre que los cascos deben tener ciertas normas técnicas de protección. Entonces, básicamente resumiéndolo, la resolución 1080 del 2019 nos habla sobre la protección de motociclistas en la cabeza que cumplan unas reglas técnicas. Pregunta, Vladimir, ¿esa resolución cuándo empezó a regir en el país a nivel nacional? A nivel nacional empezó a regir a inicio de 2020, ¿sí? El 19 de marzo del 2020. Se firmó el 19 de marzo del 2019 y entró en vigencia el 20 de marzo, o sea que hubo un año de transición para que las personas identificaran si el casco que tenían en ese momento estaba certificado o no. Todo eso sucedió en pandemia. No sé si ustedes recuerdan ese boroló que se armó cuando empezaba la gente a decir hay que cambiar los cascos y empezaron a salir en videos los policías estrellando el casco. Primero, pues esa no es una forma de determinar obviamente si un casco es bueno o es malo. O sea, que un policía o un agente de tránsito haga ese tipo de procedimientos no cabe. O sea, para eso hay una estructuración en el tema normativo de qué características en cuanto a impactos debe cumplir el casco, pero así no se determina. Entonces se armó, pues obviamente, ese malestar entre la comunidad moteca de que había que cambiar el casco. Y mucha gente empezó, no, hay que cambiar los cascos, que esos cascos no son certificados, pensaban que los cascos que tenían no eran certificados y mucha gente empezó como a correr en ese año de transición antes de que entrara en vigencia como tal la normatividad o la resolución 1080 del año 2019. Continúa. Listo. Las normas que estoy anotando acá son las que nos rigen, son las que la policía están como las tienen más presentes. Entonces a continuación hablamos sobre la resolución 23385. En ella nos habla sobre el manejo correcto del casco. El uso correcto del casco. Por ejemplo, bueno, no tenemos un ejemplo, eso era lo que quería mostrar. En los cascos abatibles modulares, cuando tú lo abres, tu moto no debe estar en movimiento, debe estar quieta. Entonces, cuando tienes el casco abierto, abatible, y estás en movimiento, te pueden causar una multa porque estás infringiendo la resolución 23385. Porque varias veces ha pasado que multan a personas por tener el abatible y esas personas ya creen que por ser abatible modular ya es ilegal. Pero no, lo que pasa es que tiene que tener el casco cerrado para poder estar en movimiento para que el casco cumpla su función de protección integral. Entonces eso es... Entonces te resumo, ¿qué nos quiso decir? Obviamente ahí Vladimir. Hay una resolución que es muy nueva. Esta resolución se firmó en noviembre, si no estoy mal, creo que fue el 20 de noviembre del año 2020, la resolución 23385. Y esa nos daba el parámetro del uso correcto del casco. Esa entró en vigencia en enero, o sea, pasaron solo 3 meses para que empezara a entrar en vigencia. Entró en vigencia el 21-23 de enero del año 2021. Entró en vigencia. ¿Y qué nos hablaba de ella? Pues solamente del uso correcto. De cómo yo como motociclista
de usar correctamente un casco, pero ahí nos hablaban de dos cascos en específico, del casco integral, full face, como este que tú estás viendo acá, y el casco abatible o modular. Mucha gente tenía el mito o ese pensamiento de que el casco abatible lo iban a prohibir y que obviamente es un casco que no brindaba la seguridad en dado caso que se presentara un accidente. Eso es totalmente falso. Hay un comunicado del Ministerio de Transporte del año 2016, a mediados de mitad de año, donde el Ministerio de Transporte no prohibía ese tipo de cascos. Esos cascos son totalmente, se pueden nuevamente utilizar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando, mientras yo esté utilizando el casco o esté conduciendo mi motocicleta, el casco debe estar cerrado. Jorge, discúlpame una pregunta. Pregunta. Sobre el tema de los cascos abatibles, ¿sí? Aquí a nivel ciudad, Bogotá, lo vi también cuando estuve visitando Medellín. Los entes de tránsito, los entes reguladores de tránsito, ellos son los que a uno como usuario, la ley les cae completamente. Cuando ellos lo paran a uno, ellos simplemente vienen con su abatible siempre arriba o andan con el abatible. Si uno, al refutarle y decirle la norma en Colombia rige para todos, siendo un usuario a nivel europeo, según la norma, donde la P nos identifica un casco totalmente cerrado, integral, full face, protección total a mi rostro, ¿sí? La J es de los cascos jet, que no tienen protección del mentón. ¿Se has visto esos como de motocicleta clásica que vienen así abiertos pero no tienen nada acá? Que son muy clásicos. Como por ejemplo este, pero sin el mentón de la parte de adelante. Ah, ok, sí. Exactamente, así, abierto, que no tiene nada acá, pero cubre toda esta partecita. Ese es un casco jet, de configuración jet, o open face, abierto, que le llaman. Y esta configuración que se llama PJ. PJ sería para esos cascos que tienen esa posibilidad, que son abatibles. Eso, muy bien, ya lo entendiste. Porque entonces, cuando yo lo cierro, entra en configuración B. Cuando yo lo abro, entra en configuración J. ¿Sí? Entonces vas a encontrar eso. ¿Sí? Sí, así se escribe. Esta PJ quiere decir que habla de esos cascos abatibles o modulares. ¿Listo? En ese caso, en la información que anotó Vladimir, el casco es un casco configuración P, que es este, integral, totalmente cerrado, y consiguiente a esa letra hay otro número. Ese número es el serial de fabricación de la marca AGB. Ese es el casco 10.873. Mentiras, perdón, el 873 fabricado por la marca. No importa la marca que sea, todos vienen igual. Sí, cuando viene con certificación europea. Okay. Vas a encontrar siempre esa etiqueta en la parte interna y ahí obviamente te desglosa toda la información real del casco. Prácticamente como dijo Fabián ayer, la cédula. Prácticamente la cédula. Okay. Y pues lastimosamente hay gente que compra los cascos y le manda a fabricar etiquetas, pero internamente no hay información. Entonces no sabemos realmente la procedencia real del casco y qué parámetros está cumpliendo a nivel internacional. O sea que la seguridad sería baja, ¿sí? Porque no sabemos qué procedencia tiene el casco. Qué pena, otra vez me volví. ¿El 2770 significa? El número de homologación, o sea que es el casco 2770 certificado bajo la norma europea. ¿Listo? Y anota el tema de los países para que Lorena lo tenga presente. Y te voy a mostrar en el portafolio que maneja Cascos Store los países que obviamente vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí vemos un E3.
y vamos a encontrar varios países que es Italia, pero ya te voy a nombrarlos acá. Y con eso terminaríamos una intro sobre el tema de la normatividad. Igual si le pueden compartir la información a Lorena, les serviría mucho. ¿Listo? De pronto, ¿por qué te meto a que aprendas esto? Porque de pronto llegará un momento en que tú como asistente administrativa tengas un contacto con un proveedor. Claro. Y le debes dar, no técnicamente hablar del producto, pero sí hablarle de los parámetros en los que se rigen y cómo nosotros nos regimos bajo las normas a nivel nacional, que muchas empresas todavía no lo hacen. Entonces, tenemos 1, el 2, el 3, el 11, el 13, el 21 y el 23, ¿cierto? Y el 9. El Uy, nueve. perdón, sí, y el 9. Bueno, lo voy a poner aquí abajo, me disculparán. Esos son los países. ¿Te acuerdas los países que están encerrados en con esa letrica? Sí. Entonces, ajá, acá que tenemos la letra y el país. Entonces, el número 1 representa, Alemania. muy bien, Alemania. Ok. El número 2, Francia. Francia. Sí, señor. El número 3, Italia. Italia. Muy bien, muchachos. El número 11, Reino Unido. Dios mío, he creado máquinas. Reino Unido. ¿Sí? El 13, Luxemburgo. Luxemburgo. Ese sí, no me acuerdo. Muy bien. El 21, Rusia. Rusia. Uy, Rusia. 23, Croacia. y Croacia. España. Y el 9, España. Muy bien. Con esto, tú puedes determinar en ese circulito, cuando veas solamente esta información en la parte interna del casco, a qué país o en qué país fue testeado el casco. En este caso, en ese ejemplo que estoy poniendo acá, el casco está certificado en Alemania para cumplir la norma europea SER 2205. Es súper importante esa información. Me da una base fundamental de las características y los parámetros que obviamente según la norma europea tuvo que cumplir el casco. Puede ser que el casco esté fabricado, digamos, un ejemplo, en México, un ejemplo, pero me lo testé Alemania. Un país que tiene obviamente un laboratorio propio donde puede hacer las pruebas de certificación al producto. ¿Listo? Ok. ¿Claro? ¿Dudas de pronto? ¿No? No, pues no sé si me adelanto preguntando. No te preocupes. Con la DOT. Listo. La DOT es otro parámetro distinto. Son dos certificaciones distintas. Entonces los parámetros de verificación de que si el casco está cumpliendo es totalmente distinto. Entonces voy a cerrar hasta aquí esa información para obviamente que por favor me lo ponemos allá al video. Y entonces cualquier cosa, igual cualquier duda, vuelven y me hacen la retroalimentación.